Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, darle las gracias a Arturo y a todo el comité directivo y organizador de Asagio en estos 60 años, este año pues, que ha sido tan importante para la ginecobstetricia de Antioquia, 90 años del Departamento de Obstetricia de la Universidad de Antioquia, 60 años de Asagio, y afortunado por poder compartir con ustedes algo que trabajo en el día a día, que vale la pena decir que eso es lo que me gratifica, venir a hablarles de lo que hago todos los días y el conocimiento que logramos construir cada día con la ayuda de las pacientes, residentes, estudiantes y otros colegas no ginecólogos. Entonces, vamos a empezar con este caso clínico. Como la conferencia se llama cardiopatía en el periparto, lo primero que les tengo que decir es que cardiopatía en el periparto es muy diferente a decir miocardiopatía periparto. Entonces vamos a comenzar con este caso clínico de la vida real. Es una paciente de 22 años, 12 días poscesárea, que la hicieron en un segundo nivel, indicada por una preeclampsia grave y un servir no favorable. Después de la cesárea, la paciente tuvo una infección del sitio operatorio. La paciente refiere que se ha movilizado poco en los últimos días, niega dolor o edema en miembros inferiores. Los signos vitales al ingreso a nuestro hospital eran estos: una presión arterial de 150/90, una frecuencia respiratoria de 24, saturando 90% con aire ambiental. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer, ubíquense en el escenario antes de entrar a esta conferencia, porque dirán, como se está hablando de cardiopatía, pues lo más probable es que tenga un problema cardíaco. Pero entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de esta paciente? Un tromboembolismo pulmonar, una sepsis con compromiso respiratorio, una preeclampsia grave en el puerperio o una miocardiopatía periparto. En 5 segundos miren a ver con ese cuadro clínico cuál sería el diagnóstico más probable. Puede ser cualquiera. La verdad es que si estuviera hablando de sepsis, sería sepsis respiratoria. Pero entonces vamos a decir por qué es la miocardiopatía periparto. Y como es posible que se me olvide lo que les iba a decir, yo me atrevería a decir hoy en día que es más común y más frecuente los problemas cardíacos en el puerperio que los fenómenos tromboembólicos. Esto con la idea de que se lleven que siempre debemos considerar ante una paciente con disnea en el puerperio un problema cardíaco. Entonces, la definición de una cardiomiopatía periparto contiene estos elementos, que es una cardiopatía de origen idiopático, es un diagnóstico de exclusión y debe ser que la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por lo general debe ser menos del 45%. Algo que nos enseñaban antes, que el ventrículo izquierdo debía estar dilatado, pues no siempre está dilatado. Entonces esta es la definición vigente de miocardiopatía periparto, y la otra condición es que sea al final del embarazo o en los meses siguientes al parto. Antes decíamos que desde un mes antes del parto hasta 5 meses posparto, pero hoy en día se prefiere incluso ampliar ese periodo como una miocardiopatía de exclusión. Viene la siguiente pregunta. Con este cuadro clínico, ¿cuáles paraclínicos nos ayudarían a definir entonces el tratamiento en los siguientes 60 minutos? Recuerde, una paciente con disnea, tos, hipertensa y saturando al 90%. Le pedimos una angiotomografía, un angiotac de tórax y una ecocardiografía. Le pedimos una resonancia cardíaca, un electrocardiograma y unos rayos X de tórax, o de entrada, si pienso que es una miocardiopatía, un cateterismo derecho. La C. En los próximos 60 minutos. Es que tiene una cascarita de profesor y es en los siguientes 60 minutos. Bolivariano, bueno, pronto. A lo que hoy lo siguiente. Vamos a ver por qué con un electrocardiograma y unos rayos X de tórax puede hacer el manejo inicial. Entonces, porque una placa de tórax que la puedo tener inmediatamente. Y partamos por acá.
cuando yo sospecho tromboembolismo pulmonar, el hallazgo más frecuente en la placa de tórax es que sea normal. Pero yo si tengo este paciente y tengo estas opacidades intersticiales, yo estoy obligado a descartar un problema pulmonar puro o un problema cardíaco. Entonces debo buscar unos signos de congestión pulmonar, opacidades intersticiales. Acá se insinúa una línea de derrame pleural y puede haber o no, como les había dicho antes, una dilatación de cavidades izquierdas. Pero lo más importante es esto: si yo sospecho un tromboembolismo pulmonar, lo más frecuente es que tenga una placa de tórax normal. Entonces, si la veo anormal, voy excluyendo la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Y los hallazgos electrocardiográficos que se comparten con un tromboembolismo pulmonar es una taquicardia sinusal. Entonces ya nos damos cuenta como con una placa de tórax y un electrocardiograma me puedo acercar mucho al diagnóstico de una miocardiopatía periparto. ¿Y eso con qué fin? Porque si yo sigo pensando en la idea que es un tromboembolismo pulmonar, obviamente voy a privilegiar la anticoagulación y se me olvida algo tan básico que es aliviar la congestión pulmonar, que es aplicar una dosis alta de diurético en los siguientes 15 minutos. Entonces, hablar brevemente de la epidemiología de la miocardiopatía periparto es de mujeres jóvenes, por lo general son mujeres que han tenido ya más de un hijo. Y lo más importante es esto, y lo voy a recalcar enseguida: un 21% de estas pacientes ya tuvieron antecedente de un episodio previo. Y observen la incidencia. Se reporta que una de cada 100 gestantes en Nigeria puede tener una miocardiopatía periparto, que es muy alto. Uno en 300 en Haití y uno en 12.000 en Estados Unidos. La incidencia nuestra, que ahora les voy a mostrar, de 219 pacientes en un lapso de 2 años y medio, es de 1.7. O sea, en un seguimiento de casi 3 años, 4 pacientes con miocardiopatía periparto. Esto refuerza más cuando uno lee la incidencia de tromboembolismo pulmonar. Obviamente se da de una manera menos frecuente, pero obviamente no está mal siempre tener en mente la posibilidad de un tromboembolismo, que es de las cosas que hemos ganado. Antes no nos enseñaban a pensar en eso tampoco. Esta gráfica es muy bonita para explicarles que el momento de la ocurrencia de la miocardiopatía periparto es básicamente en el puerperio, en el posparto. Es muy rara vez, es de manifestación en anteparto. Y es muy importante hablar del pronóstico. Miren que la mortalidad a un año, hay cifras que van desde 10% hasta 30%. Importante entonces, cuando hacemos diagnóstico de miocardiopatía periparto, hacer un seguimiento estricto a todas estas pacientes. Lo otro es que cuando la paciente hace una fracción de expulsión comprometida, pues la debe recuperar a los 6 meses. Si no la recupera, es un factor de mal pronóstico para la mortalidad en el mediano y largo plazo. Y esto es muy importante, puede recurrir hasta en un 50%. Entonces, estos son los factores de mal pronóstico: que tenga más de 30 años, que la mamá sea de raza negra, que tenga una fracción de eyección menor del 25%, que sea multípara. Y observen esto tan importante: la mortalidad es de 0.9% en las mujeres caucásicas y se eleva a un 15% cuando son afroamericanas. Pues lo que quiero que se lleven para la casa es el gran porcentaje de recurrencia que tiene la miocardiopatía periparto. Esto es fascinante y no me voy a detener mucho en esto, y es los avances o lo que se cree conocer hoy en día de la fisiopatología. Y les voy a señalar 3 elementos, porque con base en lo que se sabe de fisiopatología, hoy en día se pretende argumentar el uso de la bromocriptina como si fuera la panacea o parte del gold estándar del tratamiento para la miocardiopatía periparto. Pero les voy a mostrar uno de los elementos comunes. Acá está, pues, estamos con la unidad fetoplacentaria, un elemento común que para muchos es habitual hablar del SFLT1. Vale la pena recordar que en pacientes con preeclampsia grave, con niveles muy elevados de este factor antiangiogénico, esto es un depresor miocárdico directo.
este factor antiangiogénico está implicado entonces en la miocardiopatía periparto. Por eso no es raro uno leer que uno de los factores de riesgo para miocardiopatía periparto es la preeclampsia, como la paciente que tuvimos en el caso clínico. Otro factor que les quiero mostrar, se ha implicado sobre todo infecciones virales en la fisiopatología de la miocardiopatía periparto. ¿Por qué? Porque despierta una cascada inmune, que no me voy a detener en esto, que afecta directamente al miocardiocito. Nuestra paciente tenía el antecedente de una infección de sitio operatorio y tenía el antecedente de una preeclampsia grave. Y el tercer elemento es esto, tiene que ver con la prolactina y la terapia con bromocriptina. ¿Qué pasa? Hay una enzima que se produce en los lisosomas del miocardiocito que está implicada en clivar la prolactina. Si esa enzima está presente, que es la captepsina D, y cliva la cadena prolactina, esos monómeros de prolactina inducen una apoptosis en los miocardiocitos. Por eso es que hoy en día se habla que si se inhibe los niveles de prolactina, pues va a haber menos prolactina que clivar y menos prolactina tóxica para ese miocardiocito. Entonces me voy a adelantar, la bromocriptina o la prolactina, la vía de la prolactina es tan solo una de las vías implicadas en la miocardiopatía periparto. Como les explico, entonces hay distintas vías por las cuales una paciente puede tener miocardiopatía y no solamente centrarnos en la bromocriptina. Y me adelantando, la bromocriptina desde el año 1984 fue retirada por la FDA para la lactación y en los registros europeos de eventos adversos de los medicamentos es de los medicamentos que más se asocia a eventos, a desenlaces incluso fatales cardiovasculares en población europea. Por eso es que nosotros no recomendamos la lactación farmacológica con ningún derivado del ergoto. Recientemente aparece llamémoslo así, nomograma, BOARD, como la terapia estándar para la miocardiopatía periparto. La B de bromocriptina, la O de medicamentos orales estándar para la falla cardíaca, que básicamente de entrada betabloqueadores tipo metoprolol e inhibidores de la ECA, como el enalapril, la anticoagulación o por lo menos tromboprofilaxis por 4 a 6 semanas posparto en estas pacientes, utilizar vasodilatadores cuando esté indicado y el uso de diuréticos. Los autores que promueven el uso de la bromocriptina sí insisten mucho en esto. Cuando demos bromocriptina, pues anticoagulemos a la paciente porque, como les dije, estos derivados del ergot en el puerperio se asocian a eventos cardiovasculares fatales. Entonces, por eso algunos vienen hablando que si la bromocriptina debe ser parte del tratamiento de la falla cardíaca, tratamiento estándar, o si será ya una realidad o una esperanza. De la manera analogía, realidad, esto es lo ganador. La terapia estándar de la falla cardíaca, esperanza, como la selección Colombia para sea campeón del mundo, la bromocriptina. En conclusión, hoy en día nosotros nos recomendamos la bromocriptina para la miocardiopatía periparto, entre otras cosas porque a veces sopesamos, es más el beneficio de que la mujer continúe lactando a que provoquemos la lactación. Un reporte reciente de 55 pacientes con miocardiopatía periparto encontraron que las 37 mujeres que siguieron lactando recuperaron más rápido su fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que aquellas a quienes se les causó lactación farmacológica con bromocriptina. Entonces, elementos claves: considerar la posibilidad de una miocardiopatía periparto y hacer el tratamiento estándar de falla cardíaca. Diuréticos en la primera hora pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de estas pacientes. Pasemos al siguiente caso. Esta es una paciente de 28 años de edad, segundo embarazo. Era una profesional universitaria y era portadora de una prótesis valvular mecánica desde los 13 años de edad porque había tenido una fiebre reumática. Esta paciente venía tomando
warfarina 5 miligramos al día desde antes de estar en embarazo. La paciente fue a control prenatal y fue realizado en 2 instituciones. Pues por un lado la vio el ginecólogo, por otro lado la vio el cardiólogo, y ambos coincidieron en que era mejor retirarle la warfarina. Se suspendió la warfarina desde la semana 15, que fue cuando tuvo acceso a estos colegas, y se dejó con enoxaparina 60 miligramos subcutáneos cada 12 horas. La paciente consultó en nuestra institución en la semana 34 por disnea y al examen físico tenía estos signos vitales: pulso de 125, presión arterial de 130/90, frecuencia respiratoria de 22, saturando 95%, con una FIO2 del 21%, es decir, al aire ambiental. Entonces la pregunta es, de las siguientes, ¿cuál no sería una complicación frecuente en esta paciente? 5 segundos. ¿Alguien se atreve? ¿Cuál no sería una complicación frecuente? Doctor Sanín dice la B. ¿Alguien da más? D. Bueno, si entiendo bien B, lo felicito. En los próximos 60 años les haremos llegar un regalito. Entonces, malformación fetal. Y esto es importante. Y vamos empezando por la conclusión. Siempre va a ser mucho más riesgoso que una mujer se complique por un fenómeno tromboembólico que haya una malformación fetal, sobre todo cuando la mujer toma dosis bajas de warfarina, como en este caso 5 miligramos al día. Ya le resumí aquí la pregunta: ¿cuál de las siguientes sería la mejor estrategia de anticoagulación? Que estas son las estrategias que tenemos o que se hacen en el medio. Mantener la warfarina 5 miligramos al día para mantener un INR en estos valores. Iniciar la enoxaparina ambulatoria 60 miligramos cada 12 horas, controlando semanalmente niveles de antifactor 10A. Iniciar enoxaparina hospitalizada 60 miligramos cada 12 horas y controlar semanalmente niveles de antifactor 10A, o se puede dejar sin anticoagulación. La A. Listo. Pero más adelantando, digamos que la paciente es muy renuente y aquí es fundamental el consentimiento informado. La mejor opción sería enoxaparina de manera hospitalaria, controlando con niveles de antifactor 10A. Tengo entendido que los únicos sitios que tienen medición de niveles de antifactor 10A de manera oportuna son la Fundación Santa Fe en Bogotá y el Laboratorio de Hematología de la Universidad de Antioquia, y eso que cuando hay donaciones, porque hay momentos del año en que no tenemos disponibilidad de ese antifactor 10A. Le hicimos la ecocardiografía de esta paciente y la ecocardio mostró que ya había trombosis de la válvula mecánica. Entonces, cuando nos enfrentamos a una paciente que es portadora de válvula mecánica, siempre debemos sopesar el riesgo de la mamá y el riesgo del bebé. Y es muy importante el consentimiento informado, donde quede muy claro por escrito que le explicamos a la mamá todos los riesgos para ella y todos los riesgos del bebé. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros? Que el doctor Google es demasiado poderoso y muchas mujeres optan por no utilizar la warfarina. Obviamente lo que hemos aprendido también es que ellas de su mismo puño y letra escriban lo que no se entendieron y lo palpen en un papel diciendo que continúan con la terapia que ellas escogen, asumiendo siempre el riesgo de un fenómeno tromboembólico. Entonces estas son las complicaciones que esperamos de una paciente con una válvula mecánica. Este es del estudio ROPAC, que es el estudio prospectivo más grande de mujeres en embarazo con enfermedad cardíaca. Es un registro europeo con más de 5.000 pacientes, que nuestra institución fue la institución de América que más pacientes aportó. Y miren que este estudio coloca lo siguiente: la mortalidad materna con un riesgo de 6.3, los eventos trombóticos un riesgo de 17 veces y la mortalidad fetal más allá de 24 semanas de 5. Y pues tradicionalmente la literatura es muy confusa,
pero este es quizás el metaanálisis más claro y más contundente, que de una forma pedagógica nos presenta esto así. Los distintos esquemas de anticoagulación que hay para la mamá, el porcentaje de riesgos para la mamá, el porcentaje de riesgos para el bebé, y hace una sumatoria de riesgos, es algo pues aritmético. Y observen que con dosis bajas de warfarina, y quiero que entiendan que la dosis baja de warfarina no es 5 miligramos para todas las pacientes. La dosis baja de warfarina es la menor dosis de warfarina posible para mantener un INR entre 2,5 y 3,5. Cuando tenemos pacientes con dosis más altas de warfarina y no desean seguir con la warfarina, nos toca hospitalizarla, y si no tenemos niveles de antifactor 10 activado, pues se mantiene hospitalizada con heparina no fraccionada en infusión hasta que pase el periodo de la embriogénesis. Entonces hemos tenido pacientes que se han quedado hospitalizadas 4 o 6 semanas porque definitivamente no aceptan la suspensión de la warfarina. Eso sí, llega a la semana 13, decimos, no más heparina en infusión, no más enoxaparina, hay que retomar la warfarina. Entonces, la dosis baja de warfarina es una dosis segura para la mamá, segura para el bebé. Entonces viene la siguiente pregunta. Con respecto a la atención del parto de esta paciente, tomando warfarina, ¿cuál es el enunciado verdadero? Se debe hospitalizar en la semana 36, se termina gestación por cesárea electiva en la semana 39, no se debe suspender la warfarina durante el trabajo de parto, o se indica inicio espontáneo de trabajo de parto. Pueden decir que como no los voy a identificar, entonces la A. Vamos diciendo por qué no. Pues las válvulas mecánicas no son indicación de cesárea, y por qué las debemos hospitalizar en la semana 36 para disminuir la probabilidad de que la paciente empiece un trabajo de parto espontáneo y llegue anticoagulada al momento del parto, porque si bien podemos revertir la anticoagulación en la mamá, no lo podemos hacer así en el bebé, y obviamente es devastador para el bebé que nazca anticoagulado. Entonces esto dice la guía, las guías europeas. Más allá de la semana 36, lo que debemos hacer es hacer una infusión de heparina, o acá, infusión de heparina o heparina de bajo peso molecular con niveles de antifactor 10A. Entonces esto es un paseo, esto tiene mucho de arte y mucho de ciencia. Estas señoras se pueden demorar 3-4 días con infusiones de heparina mientras se revierte la anticoagulación. Se suspende 6 horas antes de lo planeado del parto, 6 a 8 horas después del parto se reinicia la infusión de heparina, y una paciente esta se puede quedar perfectamente hospitalizada 7-10 días mientras se adquieren otros niveles de anticoagulación. Y siempre tener en cuenta esto: toda mujer portadora de prótesis mecánica siempre va a necesitar esquema de anticoagulación. Y vamos para el tercer caso. Esta paciente es muy parecida a la primera. También tiene 22 años, consultó 15 días poscesárea, indicada por una dilatación detenida y complicada también por infección del sitio operatorio. Egresó al 7º día posparto, sin terapia específica. Consultó por disnea y episodios cercanos al síncope. La paciente también refería que se movía poco después del parto, negaba dolor en extremidades, y los signos vitales fueron estos: presión arterial de 120/80, frecuencia respiratoria de 23, saturando 90%, al aire ambiente, peso 60 kilogramos y una talla de 1,56. La pregunta es esta: ¿cuál de los siguientes paraclínicos le ayudarían a definir tratamiento en los siguientes 60 minutos? Como ya lo sensibilicé con el primer caso, lo mismo: rayos X de tórax y electrocardiograma. Entonces, vuelve y juega. Antes de asistir a esta conferencia, ¿ustedes qué hubieran pensado que cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente?
sepsis con compromiso respiratorio, una arritmia, una disautonomía o una hipertensión pulmonar. Sepsis. Una sepsis. Bueno, la respuesta es esta, hipertensión pulmonar. Pero la sepsis, si le hubieras dado más información, puede ser también. Por eso, la primera pregunta es muy relevante. ¿Qué ayudas diagnósticas tengo yo en los siguientes 60 minutos? Un electrocardiograma y una placa de tórax son muy disponibles en los siguientes 60 minutos. Entonces a esta paciente se le tomó un electrocardiograma. Y no voy a dar una clase de electrocardiograma, pero llama la atención lo siguiente. Esta onda P, ¿sí?, muy grande en la derivación de 2. Este complejo, esta onda R en ABR, que es, pues, lo que no lo recuerden, la onda R en electros normales debe ser siempre negativa. Cuando esto es positivo, uno debe sospechar o que el electro fue mal tomado o que hay algo más ahí. Y lo otro significativo de este electro es que la R debería progresar en B6 y es tan pequeña o más pequeña que en B1. Entonces 3 elementos, una onda P alta, una onda R positiva en ABR que debería ser negativa y una falta de progresión en la onda R en B6. Y la placa de tórax, pues a diferencia de la otra no se ve con tanta congestión pulmonar, hay esta prominencia en el arco de la pulmonar. Con estos hallazgos uno hace el diagnóstico, o por lo menos lo sospecha, que es una hipertensión pulmonar. Que si llega con disnea, pues el soporte es otro. Entonces, definición clásica, la hipertensión pulmonar no es un diagnóstico pues único, puede estar implicado en otras enfermedades, por eso hay 5 grupos donde se clasifica la hipertensión pulmonar y uno de ellos es la hipertensión pulmonar idiopática. Entonces se define como una presión de la pulmonar media de 20 milímetros de mercurio y siempre se debe confirmar por cateterismo. Esa X es que ya me pasé. Factor X. ¿Cuánto me queda? Ya, bueno, no, entonces lo que les iba a decir, esta paciente, la ecocardio le dio una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo importante de la hipertensión pulmonar? Que la mayoría de las muertes maternas ocurren en el primer mes posparto, que la tasa de mortalidad materna es hasta del 30% y que la mortalidad neonatal es alrededor de un 10 a 15%. La mayoría de las muertes maternas ocurren en el puerperio. Y la pregunta 3, qué pena que se nos fue el tiempo, es que cuál de estos scores nos ayuda a clasificar mejor el desenlace de estas pacientes. Y es esto, el otro mensaje que les quiero dejar, y es utilizar la clasificación de riesgo OMS modificada. Que eso es una clasificación de distintas entidades que va de la 1, 2, 2, 3, 3 y 4. La importancia de clasificar esto es que de acuerdo a la clasificación hay mayor riesgo de desenlaces fatales, incluyendo la muerte. A manera de resumen, la cardiomiopatía periparto es la primera paciente, la válvula mecánica y la paciente con hipertensión pulmonar son las pacientes que exhiben el mayor riesgo de mortalidad y por eso es que en la clínica cardioobstétrica nos centramos en este tipo de pacientes. Entonces siempre es clasificar este riesgo. La paciente con miocardiopatía periparto, como es una clase 4, siempre se desaconseja una nueva gestación. Y lo importante de esa clasificación es que le dice a uno cada cuánto hacer el control por cardiólogo. Entonces miren que una 2-3 cada 2 meses, una OMS 3 mensual y una OMS 4, y siempre lo que concuerdan las guías es que debe ser en sitios de experiencia. Brevemente nuestra experiencia, que es la segunda parte de la conferencia, pero por respeto a mis compañeros no me voy a demorar más. La clínica surgió en el año 2015, hay una epidemiología pues mundial donde este registro ROPAC dice que la mortalidad materna en esa cohorte es de 0.6% de 5.000 pacientes.
De nuestra epidemiología local en el año 2016, de todas las muertes maternas que hubo en Antioquia, hubo 6 muertes por patología cardiovascular y todas las hemos tenido: hipertensión pulmonar, cardiopatía congénita, prótesis valvular mecánica, que en el reporte de mortalidad materna en Colombia en el año 2017 un 5.4% de las muertes maternas tuvieron cardiopatía asociada. Y este fue un trabajo que presentamos nosotros, un descriptivo de 5 años atrás, de lo que teníamos en el hospital, pero todavía no funcionábamos como clínica cardiobstétrica. Tuvimos en un lapso de 5 años 104 pacientes cardiópatas que tenían ecocardiografía. La que no tenía ecocardiografía no la incluíamos en el análisis. Y de las cosas importantes son estas, que 27% tenían alguna intervención cardíaca previa, y eso es muy alto. En el registro ROPAC eso nos llega al 10%. ¿Qué quiere decir? Que muchas pacientes con cardiopatía se están embarazando, y aquí se incluyen pacientes con cardiodefibriladores, prótesis mecánicas, ablaciones de haces anómalos, y eso es muy alto en nuestra población. La mayoría son pacientes con cardiopatía congénita que deberían tener acceso a algún método anticonceptivo, y un 26% valvulopatías de algún otro origen. Y de las cosas importantes que en esa cohorte, el promedio de edad gestacional, donde fueron evaluadas por primera vez por el cardiólogo, fueron semana 32, y es un factor de riesgo que si una cardiopata es evaluada por un cardiólogo no experto más allá de las 20 semanas, es un factor de riesgo para mortalidad. La gran mayoría de las pacientes, pues un importante porcentaje, clasificaciones de riesgo OMS 3 y 4. De las cosas importantes de ese estudio es que la primera vez que se valida eso en el medio, y es que hacer clasificación OMS en las pacientes con cardiopatía en nuestro medio, pues sí nos permite evaluar desenlaces fetales maternos y fetales adversos. Y en el año 2016 empezamos un estudio prospectivo, no les puedo mostrar muchos resultados, para comparar si las pacientes que eran evaluadas en una clínica cardiobstétrica como la nuestra tenían mejores desenlaces o no que cuando se hace de la manera tradicional. Igual, así estemos en clínica cardiobstétrica, la evaluación sigue siendo muy tardía, y les quiero mostrar esto. Pacientes en las que por lo menos le hicimos una cita, una evaluación ambulatoria con plan de seguimiento, comparada con pacientes que nos cayeron en paracaídas. Se mueren más las pacientes que nos llegan en paracaídas, así sean menos enfermas que las pacientes que estamos siguiendo en la clínica cardiobstétrica, que son más enfermas, pero no hemos tenido muerte materna hasta el momento. Entonces, este es el primer estudio que evalúa de forma prospectiva el impacto que tiene una clínica cardiobstétrica en la mortalidad materna por esta patología, y ya empiezan a haber publicaciones después que nosotros empezamos a trabajar, llamando a la conformación de equipos especializados. Entonces, para llevar a casa que la anticoncepción es fundamental en estas pacientes, es fundamental la atención preconcepcional, que en caso de que la paciente desee embarazo, el enfoque multidisciplinario es demasiado importante, y esto es fundamental. No se pueden subestimar las patologías cardíacas en la gestante, siempre utilizar la clasificación de riesgo OMS, y la vía del parto siempre debe ser individualizada, decisión común por grupo con experiencia. Y recordar esto, esta es la penúltima diapositiva. Las muertes maternas tienden a ocurrir un poco después del parto y son causadas a menudo por falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar, crisis hipertensiva y muerte súbita de origen cardíaco. Para invitarlos, les haremos llegar la publicidad. El 20 de septiembre haremos el primer simposio nacional de enfermedad cardíaca y embarazo, Asocio Hospital San Vicente, Fundación Universidad de Antioquia. Y muchas gracias, y me disculpan el tiempo.